Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Muy bien, el mensaje de hoy se titula Decisiones en el cielo. Y las decisiones en el cielo, bueno, yo creo que usted mismo puede imaginarse a qué nos estamos refiriendo. No sé si le ha tocado de repente en estos días que en algunas casas o usted personalmente hace una lista de los pendientes, de los preparativos para Navidad y de repente dice, bueno, que no me falte el regalo de fulanito, de manganito, de perenganito, ya los tengo, va palomeando, la cena de Navidad ya están listos, que la ensalada, que los frijolitos, que el pavo, que el lomo, que esto, y va tachando y la lista se vuelve enorme, interminable y usted dice, no la voy a librar. Que en los tiempos, no quiero promover esto, pero en los tiempos donde se puede, pues ya invité a fulanito, ya invité a manganito, quiero que la cena de Navidad esté exquisita y rica y bien, cálida, tantas cosas que rodean nuestras listas de preparativos. Y si yo le preguntara, vamos haciendo una lista de aquel momento en Belén, del escenario, de lo que estaba sucediendo. Entonces usted y yo nos arrancamos y empezamos a decir, bueno, los pastores, el establo, María, José, muy bien, los ángeles, los reyes magos, la estrella de Belén, el pesebre, y se están acabando los elementos, porque nuestra lista de repente de ese momento se vuelve muy pequeñita comparada con la gran cantidad de elementos que fluyen en nuestra cabeza con motivo de la Navidad. Y si usted y yo hiciéramos un balance de ambas listas, nos daríamos cuenta que aquello que tiene que ver con el escenario bíblico, histórico, en el escenario divino, pues se vuelve una lista tan pequeña y tan insignificante comparado con aquello que hoy en día mueve a la humanidad. Y quiero hacer hincapié, no estoy diciendo que está mal lo que la gente hace para celebrar la Navidad. Sé que hay algunas cosas que son negativas, que no debieran existir, que no debieran suceder, pero no es mi asunto eso. Mi asunto es qué tanta relevancia cobra aquel evento, aquel episodio bíblico en donde el Salvador del mundo llega a la tierra y entonces toda esa escena, qué tanta envergadura tiene dentro de nuestra mente. Cuando usted y yo nos ponemos a pensar en eso, nos damos cuenta de que en realidad viene a ser de menor importancia, aunque nosotros en teoría digamos que es más importante, en realidad en nuestro diario vivir, pues en la práctica y en los hechos resulta ser menos favorecido. El domingo pasado hablábamos de eso. Hoy vamos a seguir hablando de las decisiones que se toman en el cielo y que repercuten en la tierra y que tienen un efecto hacia la eternidad, en donde las decisiones de las que estoy hablando van más allá de la extensión territorial, van más allá del tiempo, van más allá del poder, van más allá de lo imaginable, perdón. Esas decisiones son las que pocas veces consideramos nosotros como seres humanos para traerlas a nuestra mente y a nuestro corazón. Si usted está en esa misma sintonía que yo, se dará cuenta que casi siempre las personas tomamos decisiones en función de lo que nuestros ojos ven, de lo que nuestro conocimiento revela, de lo que a nuestro juicio, nuestro criterio debe ser. Hoy en día estamos viviendo tiempos políticos preelectorales y en muchos de los estados, si no es que en todo el país, se está viviendo una efervescencia y una serie de especulaciones acerca de los candidatos para aspirar al gobierno de un estado. Y entonces la gente, los analistas de la política, los que simplemente somos observadores y especuladores o los que nos gusta ese tema, o aquellos que simplemente
observan, dicen, ay, a mí no me interesa, pero lanzan su criterio. Nos damos cuenta de que todos esos factores que tomamos para lanzar una opinión tienen que ver con el arrastre de la persona o el poder del político, las influencias, los círculos, quienes le apoyan, el perfil, el carisma, sus antecedentes, etcétera. Y ahí usted y yo hacemos una lista de valoraciones y decimos, para mi criterio, creo que debe suceder así. Y resulta que cuando las cosas se dan, pues si no coinciden con las que usted trae en mente, entonces generan un choque y dice, ¿por qué? No es correcto eso, o usamos la vieja usanza, vaya, de decir hay corrupción. Y ya, nos vamos al pleito. Déjeme decirle que hay cosas que se deciden sin tomar en cuenta todos esos elementos que usted y yo precisamos. Hay elementos que se deciden inclusive más allá de los gobiernos, se deciden en el cielo y tienen un efecto en esta tierra. Y no nada más para una generación, sino para las generaciones venideras. Y tal es el caso de que esa decisión de la cual hablábamos el domingo pasado, una decisión tomada en el cielo, tuvo repercusiones terrenales, pero también repercusiones a lo largo del tiempo. Hoy por eso quiero compartir que las decisiones que se consideraron en el cielo para la venida del Señor, el Rey de Reyes, el Creador del universo, para que Él viniera, se tomaron en cuenta algunas decisiones, pero ¿sabes qué? Esas decisiones que a veces ni siquiera pasan por nuestra cabeza, pero que tienen que ver con muchas de las cosas que tú y yo vivimos cada día. Cuando Jesús fue anunciado por el profeta Isaías, 700 años antes, y decía el profeta, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y bueno, y empezaba el profeta, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero todo lo hablaba como en el presente, pero viendo hacia el futuro. Él no sabía cuántos años pasarían. A lo largo de la historia bíblica, entonces concluimos que fueron aproximadamente 700 años. Pero las generaciones del pueblo de Israel habían estudiado las profecías de Isaías y ellos sabían que vendría el Mesías tarde o temprano y especulaban de acuerdo a sus criterios, especulaban de acuerdo a lo que ellos veían en el mundo terrenal. Pero las decisiones se tomaban aquí y de repente a veces el ser humano desestima que Dios puede obrar porque nosotros en el escenario vemos una cosa totalmente opuesta a la que dice que va a suceder. Así es como hubo profecías en donde el Mesías vendría como el Salvador del mundo. Entonces los israelitas decían, pues va a venir, entonces tiene que ser acorde con mi criterio. Tiene que venir un hombre nacido en una cuna noble, con posibilidades o con todas las de ganar en la política, en cuanto a los armamentos y a los ejércitos, y la gente construía su propio prototipo en función de lo que iba a venir. Creían la profecía, creían que iba a suceder, pero también ajustaban la profecía a su criterio, y eso hoy sucede en nuestro tiempo. Muchas veces no nos cuesta trabajo decir, sí, yo creo en Dios, pero entonces te vas a encontrar que de cada 10 personas, hoy te vas a encontrar a 8 personas o 7 quizás que digan yo creo en Dios. Pero la siguiente pregunta es, entonces, ¿qué haces por ese Dios? Y ya las personas dicen, bueno, es que yo lo creo a mi manera, y empiezas a segmentar esa creencia, a disminuirla, a acomodarla a tu necesidad, a mi necesidad, y la adaptamos. Pero cuando decimos creer en Dios, entonces nuestra fe tiene que brincar todo ese tipo de criterios. No quiere decir que nos vamos a convertir en gente ignorante, lo que quiere decir es que nuestra fe alcanza a ver por encima de lo que no se ve en la lógica. Cuando Dios dijo, voy a enviar al Mesías, entonces empezó a hacer algunas cosas allá y las empezó a mover de tal manera que los hombres acá
rompía con sus estereotipos, rompía con sus paradigmas, sus criterios, su opinión. Ellos no consideraban que Dios tuviera que mover así las cosas, pero el primer punto que quiero decirte es que cuando Dios toma una decisión, te guste o no, me guste o no, el escenario sea totalmente opuesto a lo que yo creo que va a suceder. Dios toma las decisiones y Dios mueve cosas, mueve elementos que tú y yo tenemos que considerar en nuestro diario vivir. Lo primero que quiero que veamos en aquella Navidad es que, contrario a lo que la gente esperaba, ¿cómo es que decía el profeta Isaías que el Mesías nacería en Belén? Y entonces empiezan a moverse las piezas del ajedrez. Y dice el primer punto, Dios mueve circunstancias. ¿Qué tiene que ver Augusto César, un edicto, el empadronamiento? No me interesan esos temas, me interesa el, el, el escenario, el establo de Belén. Me interesa el pesebre, me interesan los pajaritos cantando, me interesan los borreguitos, los chivitos, la túnica de María, pero de repente vemos algo que tiene que ver quizás con movimientos políticos y dices, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver que cuando Dios decide obrar, tiene que ver que cuando Dios decide mover piezas para tener una repercusión con una afectación eterna que va a repercutir en tu vida, en mi vida, cuando Dios va a actuar conforme a su voluntad. Dios mueve los escenarios que ni siquiera nos podemos imaginar. Cuando Dios seleccionó y dijo, va a ser María y María va a ser la mamá, y entonces María pues estaba comprometida con José, entonces dice, como José pues también no le iba a gustar la idea de que su futura esposa estuviera ya embarazada. Primero vino con María, el ángel, y le dijo, vas a ser mamá. Y entonces María, para asimilar ese asunto, y luego que José tuviera que asimilar el tema, y luego todavía pensar, Dios me está diciendo eso, ¿y qué tiene que ver lo que dijo 700 años el profeta? De repente no le damos lectura a las cosas que Dios mueve, tanto del pasado como en el presente, que van a afectar el futuro. Y de repente desestimamos lo que Dios está moviendo en nuestro entorno. Dios mueve las circunstancias. Y con esto te quiero decir, ¿qué pasó allá? Pues pasó muy sencillo, que el personaje más importante de aquella época era el emperador, el Augusto César, el César. Ese era el personaje más importante, no era Herodes, no era María, no era José, no era Jesús. El personaje más importante para el mundo de aquel tiempo se llamaba Augusto César. Y ese hombre era considerado en el Imperio Romano casi como un dios, si no es que un dios. Se le rendía pleitesía, culto, su imagen debía estar en las monedas. Ese era el hombre más importante. Y ese hombre en su cabeza, ideando la manera de cómo recabar más impuestos. Entonces dice, bueno, vamos a hacer algo, vamos a ir a todas las colonias de Roma, entre ellas estaba el pueblo de Israel, y vamos a buscar cómo podemos generar más ingreso. Nada que ver con la venida del Mesías en el escenario natural. Y entonces él dice, muy bien, pues entonces para hacer nuestro padrón y saber de a cómo nos va a tocar y cómo nos va a ir, pues entonces mandó un edicto, una orden a todo el Imperio Romano, una extensión territorial enorme. Y ese edicto llegó a la casa de José, a los oídos de María, a cada hogar de Israel. Y les dijo, por orden del emperador, todo mundo tiene que regresar a su lugar de origen, porque van a ser de nuevo contaditos, todos con su marquita, por los planes que tenía el emperador. Y José en su cabeza, ¿qué iba a estar pensando? Que había que ir a acomodarse en el lugar que había dicho el profeta, porque Dios en su plan divino tenía pensado salvar al mundo. ¿Sabes qué estaba pensando José? José estaba pensando cómo me deshago de María. Me van a decir a mí que me hizo de chivo los tamales, que me van a decir cornudo, me van a decir que, pues ya te imaginarás, porque ya, bueno, en esta época ya ha sido distinto el siglo XXI, pero imagínate, en aquellos tiempos. Y entonces él
más allá de los planes divinos, de la obediencia divina, él lo que traía en su mente es, en buen momento tengo que ir a Belén. Y como ya María era parte de su familia, del hogar por quien él iba a rendir cuenta, pues se la llevó a María y se fueron a Belén. ¿Quién le iba a decir a José que tenía una cita con la eternidad? ¿Quién le iba a decir a José y a María que el profeta 700 años había dicho que ellos tenían que estar en Belén cuando sus planes estaban en otra dirección? ¿Cómo íbamos a suponer nosotros que Dios está orquestando algo al otro lado del planeta en un tiempo muy diferente cuando tú y yo llevamos planes muy específicos y pensamos y construimos y decimos, yo voy a hacer de esta manera cuando Dios está orquestando el universo porque va a actuar, su mano poderosa se va a mover y no le importa a Dios quién está en el camino, Él va a mover las circunstancias, aun cuando se tratara del emperador Augusto César o del presidente más poderoso en estos tiempos, todos están en la mano de Dios y Él puede usar hasta un burro para que hable. Él puede usar todas las circunstancias, puede usar ejércitos, naciones, individuos, personas, la naturaleza, hasta un virus. Puede usar para hablarle a la humanidad porque Dios mueve circunstancias. Y cuando Dios tiene planes eternos, Él va a mover el universo entero, aunque tú y yo no nos demos cuenta. Y tenemos que tener la sensibilidad y la comunión con Dios para poder estar obedientes y en la mayor posibilidad nosotros estar atentos a lo que Dios está moviendo, porque Dios siempre está trabajando. Somos tú y yo los que nos despistamos y nos vamos sobre otras cosas, los afanes de la vida, las preocupaciones nos ganan los problemas y nos desvían nuestra mirada cuando Dios sigue obrando. Y Dios en su obra poderosa, en su obra sobrenatural, nos da la oportunidad de integrarnos a su plan divino. Y esa fue la oportunidad que Dios movió en aquel tiempo. Dios movió las fronteras, Dios movió los imperios. Pudo haber sido ese evento divino. Se pudo haber llevado cuando el pueblo de Israel estaba subyugado por los griegos, o cuando estaba subyugado por los de Babilonia, o por los asirios, o por los egipcios, pero a Dios le plació que fuera mientras estaba el Imperio Romano el más poderoso de todos los tiempos. El Imperio Romano, aquel que ha trascendido los siglos y nos ha dejado legados importantes en la cultura actual. Aquel imperio que inclusive todavía tiene efectos a través de la religión. Pero a Dios no lo detuvo una circunstancia, no lo detuvo una ley, no lo detuvo un gobierno, no lo detuvo la limitante del dinero, de la pobreza, de las circunstancias. Dios mueve circunstancias. Y ahí tú y yo tenemos que estar atentos, porque el escenario divino, la llegada del Dios Todopoderoso a esta tierra, el nacimiento del Salvador, Dios movió cielo, tierra, mar, un astro, una estrella la movió para que las cosas se cumplieran conforme Él lo había establecido desde antes de la fundación del mundo. Todavía movió profetas previos, movió generaciones para la esperada del Mesías. No puedes dejar pasar el escenario frente a tus ojos y ser indiferente. Tienes que ser sensible porque Jesús nació. Y que no sea indiferente para ti ni para mí una Navidad 2020 en donde apenas ayer nunca había sucedido, pero ya ayer se empezó en la Ciudad de México, la más poblada, si no es que la más poblada, la segunda más poblada del mundo. Todo mundo a sus casas, se cierra todo en una de las ciudades más pobladas del planeta, se mueve todo y tú y yo no podemos ser indiferentes. Dios tiene control de las cosas y que no te extrañe que de repente surjan decisiones en el mundo entero que nos sorprendan, que de repente se están moviendo los escenarios y tú y yo tenemos que estar listos para cuando Dios está moviendo las circunstancias, porque tú vas en medio de ellas, porque tu vida está en su plan perfecto, porque tus pensamientos están bajo su conocimiento. Tú no eres alguien indiferente para Dios.
Tú no eres alguien que no existe para Dios. Dios te tiene perfectamente localizado. Y si las circunstancias las están moviendo, aún sean en el universo entero, cuando Dios tiene planes eternos, y en esos planes vas tú, entonces Dios, que no te sorprenda que mueva la estrella de Belén para salvarte. Voy al segundo punto, por favor, no te me pierdas de vista. Voy a acelerar un poquito el paso. Segundo punto de este mensaje. Dios mueve a las personas. ¿Sabías tú eso? Dios mueve a las personas. Y de repente ni nos damos cuenta. Ahorita te voy a recordar quiénes son los que vienen anotados aquí, pero mueve personas y yo me quedo sorprendido a veces cómo Dios puede bendecirte a través de una persona que en tu vida la habías visto y de repente viene y te bendice. Te quedas anonadado y dices, nunca me imaginé de verdad que esto pudiera haber pasado. María quizás ni se imaginaba, pues sí, dijo Dios que iba a ser yo, pero pues ya no sabía más. Pero ¿en dónde iba a pasar por la cabeza de María que Dios iba a mover a Augusto César, el mismísimo emperador? ¿Te imaginas Dios moviendo la agenda de López Obrador porque tiene planes contigo? ¿O moviendo la agenda de Estados Unidos porque Dios tiene un plan contigo? Dios mueve personas. No le importa qué envergadura tengan, Dios las mueve. Y quieres que te voy a citar algunas. Fíjate cómo cuando María y José llegan a Belén, no había lugares. Ya fueron a todos los posibles, bueno, a los mesones, los posibles hoteles de Jerusalén, de Belén, y finalmente no había lugares. Llegaron al último donde tampoco había lugar y quiero imaginarme que el encargado, el mesonero de ese lugar, pues los estaba viendo y decía, caramba, cómo pobre gente, ¿dónde va a dormir? ¿Dónde va a pasar la noche? Mira, la señora está casi que truena. Pero Dios, aún aquel hombre escondido en aquel pueblo, que nadie se le antojaba pasar por Belén, pues aquel individuo encargado de aquel hotelito, al frente de un mostrador, que suplía o cubría el turno nocturno, a ese Dios lo usó y movió el corazón de él para decir, señores, no se muevan. Hay un lugarcito allá, está insalubre, está así, pero me parte en el corazón verlos. Y Dios lo movió y los mandó a ese lugar. Vete a saber si él le sacó cobijas o la esposa de él, pero Dios movió al mesonero, a la familia X, en aquel tiempo quizás, para llevar a cabo sus propósitos. Dios movió, fíjate bien, Dios se fue allá a la pradera, a los montes, y fue y buscó a través de su ángel y buscó a los pastores y les dijo, pastores a través del ángel, no teman. Ha nacido hoy en la ciudad de David, es decir, en Belén acaba de nacer el Salvador. Vayan y adórenlo. Promuevan esta noticia. Y vas, esta es la señal, y les dio las especificaciones, los vas allá acostado en un pesebre. Entonces los pastores empezaron a tener la información y dijeron, pues vamos, Dios nos ha seleccionado a nosotros para hacer expansiva la noticia, pero primero vamos a ir a constatar y vamos a ir a dar fe de lo que está sucediendo, que el ángel nos está avisando, Dios nos está tomando en cuenta. Y Dios movió a los pastores, pero ¿cómo no? Dios se pudo haber movido 2000 años después, como en estos tiempos. Dios pudo haber usado a Facebook, Instagram o alguna de tus redes sociales, WhatsApp, lo que tú quieras. Era más fácil. O quizás algunos 500 años atrás, un poco más, cuando se inventó la imprenta, pudo haber dicho, aquí es el momento. Pero ¿sabes qué? Movió personas. Y las personas las usó, a lo mejor los pastores eran muy mitoteros, no sé. Pero a ellos los movió de su lugar de trabajo donde estaban cuidando las ovejas, los hizo que guardaran sus ovejas y vámonos a trabajar. Y los llevó y movió a las personas. También movió a los reyes magos.
Los movió desde su lugar de origen. Yo no sé si esas personas tenían agendas importantes, ejecutivos que atender en sus respectivos países, familias a quienes atender, decisiones de gobierno quizás la diplomacia de aquel tiempo les exigía, pero ¿sabes una cosa? Dios no le importó pensar qué tan importantes son las cosas que ellos tenían en su cabeza o en su mente, como tampoco es tan relevante tu agenda o mi agenda dentro de la agenda divina. Si para Dios es necesario que tu agenda se mueva, se va a mover, te guste. Perdóname que sea crudo, pero la realidad es así. Tú y yo no podemos decir y hacer pie de que mañana a esta hora vamos a hacer planes y voy a hacer y les firmo que aquí voy a estar porque tú no sabes si va a ser posible. Dios mueve a las personas y te puede mover a ti, puede mover a tu vecino, al más gruñón, al asesino que tú quieras, al más temido, puede al gobernante más corrupto, puede mover al que Dios decida mover, porque los planes de Dios se van a cumplir indistintamente de lo que la gente quiera o no quiera, crea o no crea. Los planes de Dios son eternos, son inamovibles y son planes en donde nos involucra a ti y a mí si tú y yo queremos ser parte de él. Dios movió pastores, movió magos, movió mesonero, movió a un emperador, rangos tan polarizados desde el emperador hasta los pastores, desde el lugar más prominente, preponderante de aquel tiempo hasta el oficio más sencillo de aquel tiempo. Dios mueve personas. Dios te puede mover a ti. Dios puede mover a aquel personaje que tú no tienes deseos de ver, pero sabes una cosa, los planes de Dios tienen un destino, tienen una asignación. Y allí es donde tú y yo tenemos que estar bien atentos, porque también movió a José y también movió a María. Y Dios puede mover a quien Él desee. Que no te extrañe, pues, que no te extrañe de repente, que las cosas parece que van en una dirección y de repente, catapum, se van en otra. Porque la mano de Dios es así. La mano de Dios es a veces tan difícil dimensionar, es más, siempre es difícil mencionar su alcance. Y voy al tercer punto ya para cerrar este mensaje. Dios escoge sus instrumentos. María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Que si no hubiera hallado gracia, el nombre de María sería quizás como el del mesonero, no sabemos cuál fue, o como el de los pastores, no sabemos quiénes fueron. Lo único que sabemos es que esta mujer fue un instrumento usado por Dios, un instrumento que tenía características que aquí estoy destacando en este momento. Y dijo Dios, has hallado gracia en mis ojos. Y es ahí donde Dios usa a personas, usa sus instrumentos para marcar la historia de la humanidad, para marcar la historia de la eternidad. Una mujer que en los anuncios del profeta venía muy ambigua, pero ahí venía. Una mujer que después el ser humano se encargó de elevarla al nivel de Dios, pero era una mujer sencilla que Dios le dio una función específica, era una función encomiable de envergadura incalculable, con una trascendencia en la eternidad, porque nada más y nada menos era la mujer que pondría de su vientre para que naciera el Salvador del mundo, que naciera el creador del universo, aquel Dios omnipotente, infinito, todopoderoso, que trasciende los tiempos, fue encapsulado en un embrioncito y depositado en el vientre de aquella mujer. Y por eso el ángel le dijo, mujer, por si no te cae el 20, eres muy favorecida. Eres infinitamente bendecida. Dios te escogió. Pudo haber escogido a la esposa del emperador, pudo haber escogido a la mujer del sacerdote, pudo haber escogido a la mujer más importante en la sociedad de nuestros tiempos.
Pero mujer, Dios te escogió a ti, María. Y ante cualquier encuesta que se pudo haber hecho en aquel tiempo, ante cualquier pronóstico, seguramente la última o de las que ni siquiera aparecerían en la lista sería María, para ser la asignada como instrumento para traer al Salvador del mundo. ¿Quién era María? La Biblia no nos habla de quiénes eran sus padres, pero seguramente te puedo decir que María era una hija de papá y mamá bien cuidada en su hogar, una muchachita que fue educada en el seno de una familia en el temor a Dios. Y te puedo decir, por lo que veo, si ella fue el instrumento que escogió Dios, es porque seguramente su corazón era genuino, era íntegro, era temeroso de Dios. Era una mujer que a los ojos de Dios era agradable. No habla así de José. José pues era el suertudo que se iba a llevar a la muchacha. Pero Dios halló gracia en esa muchachita y dijo, tú vas a ser María la elegida. Y como Dios la escogió como instrumento, la tenía que arropar y la tenía que proteger y cuidar y decir, tengo que mandarle el anuncio de tal manera que ella lo pueda entender. Yo no le puedo mandar una cartita porque no la va a entender, tengo que hacerle ver de manera sobrenatural, María, eres la elegida. Y falta pensar si tú y yo en estos tiempos viéramos a las muchachas de este tiempo, si Dios les dijera, fulanita, eres la elegida para ser la mamá del Hijo de Dios. Yo no sé si las muchachas de hoy en día con la mentalidad revolucionada que traen dirían, no hombre, ve por otro lado, búscate por otro lado, la quemazón, tú crees el desprestigio, qué sé yo, el movimiento feminista, las que no quieren tener hijos ya, las que, bueno, no quiero entrar en detalles, pero en aquel momento Dios escogió un instrumento llamado María que fue sumisa para recibir la noticia que no sería nada sencilla cargar. Y peor aún, sería la mamá de aquel bebé que tarde o temprano sería sacrificado. ¿Y a qué mamá le gusta estar pensando que va a tener un hijo para que sea asesinado? De verdad que se necesitaba ser un instrumento agradable a los ojos de Dios, escogido a los ojos de Dios. No es que Dios pensara que María iba a reemplazar a Dios, no. Y voy a repetir una pequeña anécdota que me sucedió hace ya algunos años y la he platicado cuantas veces puedo, porque en una ocasión me acerqué yo a un lugar que tenía una oficinita en renta y yo me acerqué y era una casa tipo colonial que estaba muy bien arregladita, recién remodelada y me gustó y dije, me gusta para que aquí sea la oficina de los pastores de Culiacán y yo me acerqué. Y al momento de que toqué a la puerta, salió y me atendió una señora ya de edad avanzada, muy amable, muy dulce, y me recibió y yo pasé, mire, pásale, y ya le expliqué cuál era el motivo de mi visita. Y entonces me dijo, wow, pues me parece muy honrosa el objetivo que ustedes pretenden, me encanta la idea, de verdad que me gusta. Bueno, dijo varias cosas bonitas. Y entre ellos me dijo, yo soy catequista de aquí, de la Catedral de Culiacanense. Y dije, oh, qué bien, pues interesante. Y igual yo la elogié. Entonces me dijo, oiga, pero todo está muy bien, dice. Nada más yo quiero decirle una cosa. Y aquí viene el punto medular de esa conversación. Por favor, quiero pedirle algo. Por favor, yo les rento este lugar a ustedes, pero por favor, casi me dice así, quieran a la Virgen. Y yo cuando la escuché dije, pues sí la queremos. ¿Cómo no la vamos a querer? Pero quiéranla. Porque yo he escuchado mucha gente de ustedes que desprecia a la Virgen. Y dije, ah, caramba, ¿cómo puede ser que también haya cristianos que han conocido la historia bíblica, que conocen cómo Dios obra, que se pongan a despreciar de esa manera para que otros salgan lastimados?
No, claro que amamos a este personaje, sí es un personaje selecto de manera divina, fue decidida su designación en el cielo, no fue mediante encuesta, ni mediante votos, ni mediante dedazo de aquí de alguno de los gobernantes, a ella la escogió Dios en el cielo para que fuera el instrumento y que diera luz a un bebé que iba a ser el salvador de la humanidad. Y le dije, Señor, así la amamos. Para nosotros, María es una mujer virtuosa, una mujer que fue, dice, muy favorecida, dice la Escritura. Y dice la Escritura que ella era una mujer que halló gracia delante de Dios. ¿Cómo no vamos a amar? Amamos a Pablo, amamos a Pedro, amamos a todos los personajes que nos dejaron un legado en nuestra vida. Pero ahora yo traigo a colación un paréntesis para ti. Claro que amamos a María. Pero el Salvador del mundo era el que venía en su vientre. Y eso era lo más importante. El Dios del universo venía en su vientre. No era María. El unigénito Hijo de Dios era Jesús, el que estaba en el vientre en ese momento. Quizás fue el primogénito para María y para José, pero el unigénito Hijo de Dios. Y a través de aquella mujer, su vientre fue usado como instrumento para que viniera a este mundo el Salvador. Sublime gracia del Señor.